Ashabu yuridu kalban mihami, o el gobierno quiere derrocar al régimen. ¿Sabéis lo que significa esto? Soy Ana González Suero y voy a hacer un análisis sobre la primavera árabe y las implicaciones en ella de los asuntos y movimientos actuales con más trascendencia. Para tener una primera idea sobre la primavera árabe, podríamos decir que son esas revueltas lideradas por jóvenes de países autoritarios que alzaron la voz para que se cambiara su realidad social. Si nos entramos en el tema, este término hace referencia a la oleada revolucionaria de manifestaciones, protestas y guerras civiles en el mundo árabe, que comenzó en diciembre de 2010 en Túnez y luego continuó en Egipto, Libia, Yemen, Siria, Bahrein, Sudán y también tuvo conato en Jordania. Lo que buscaban era más democracia y, como hemos dicho, estaban liderados por población principalmente joven, descontenta por el débil mercado laboral y por las condiciones represivas de sus gobiernos. Querían derrocar a los gobiernos autoritarios. Debemos recordar que nos encontramos en el siguiente escenario, es decir, el norte de África y Oriente Próximo. Y es muy interesante saber aquí que para poder así comprender el origen y la razón de estas protestas, según el World Inequality Lab, Oriente Próximo es la región del mundo donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. El 10% más adinerado controla el 64% de los recursos totales. Y esta brecha, sumado a periodos de escasez relacionados con flujos económicos globales, es en muchas ocasiones el detonante de los movimientos de protesta, en este caso, la primavera árabe. Regresando con nuestro tema objeto del trabajo, todo empezó en diciembre de 2010, en Túnez, cuando Mohamed Bouazizi fue despojado de su oficio, reclamó ante las autoridades y le despreciaron. Decidió en señal de protesta prenderse fuego en público, y mientras en las calles la gente protestaba en solidaridad por lo que había pasado. Bouazizi murió, y esto llevó a las protestas, conocidas como la Revolución de los Jazmines. La muerte fue ese símbolo de la represión e hizo desatar que salieran a la calle los ciudadanos, especialmente jóvenes, por las injusticias. Denunciaban la corrupción, así como las faltas de capacidades económicas del país, y consiguieron que el líder se marchara, Ben Ali. Sin poder imaginar que no era solo su cuerpo lo que incendiaba, incendió todo el mundo árabe. La historia de Bouazizi tocó la fibra de los árabes, que vieron en ella un espejo de la corrupción, injusticia y opresión que soportaban a diario. Evidenció que el contrato entre los regímenes árabes y sus sociedades estaba roto. Es decir, que se basaba en dos elementos. Uno, que mientras no te metieras en política estabas a salvo. Y dos, que a cambio de renunciar a tus derechos políticos, tus derechos socioeconómicos estaban garantizados. La primavera árabe se extendió así por 20 países como una especie de efecto dominó, aunque podríamos hablar de, para dotar de cierta coherencia a este fenómeno más que efecto dominó, podríamos hablar de un efecto de contagio entre los países en lo que sucedió en la revolución. Empezó en Túnez y gracias a las redes sociales se expandió hasta Egipto, que su vecino le imitó. Hicieron lo mismo y consiguieron que alguien que llevaba décadas en el poder, 30 años, Hosni Mubarak, se marchara. Ocurrió lo mismo en Libia, con Gaddafi, que llevaba 42 años en el poder, Siria, con Al-Assad, 15 años entonces, Yemen, contra Abdullah Saleh, 21 años en el poder, y en Argelia, contra Bouteflika. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué estas revoluciones no pudieron ocurrir antes en el mundo árabe? Parece que la Guerra Fría, durante este periodo, los países árabes estaban supeditados a los intereses de las superpotencias económicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, y no fue hasta el final de la misma cuando este territorio tuvo mayor libertad política, que coincidió con el amplio proceso de globalización y difusión de las ideas de Occidente, así a través de las redes sociales, que se impusieron a través de Internet en 2008. De hecho, aquí se encuentra una de las causas de esta primavera árabe. Las redes sociales, la rápida extensión del pensamiento, de las revoluciones, de las protestas, hizo que todo el territorio se uniera al levantamiento. ¿Pero contra qué se reivindicaban entonces? Podemos hacer una breve recapitulación y enumerar una serie de causas. Por un lado tenemos las gerontocracias, es decir, esos líderes con mucha antigüedad en el puesto, mayores, y esa insatisfacción del pueblo con la gestión del gobierno. Aquí es donde viene el lema del pueblo quiere derrocar al régimen. Hablamos de regímenes corruptos y autoritarios. Por otro lado, estas protestas iban en contra de la violación de los derechos humanos, de la falta de libertades, ausencia de democracia, ausencia de posibilidades de participación ciudadana, de derechos políticos, de libertad de prensa. Todo esto acentuado por la corrupción política. Las grandes diferencias entre los niveles de ingresos de clases, la desigualdad, la recesión económica, la pobreza extrema, el desempleo, todo esto por la crisis económica de 2008 y el gran impacto que tuvo en ese territorio. En definitiva, esto se traduce en la feria estudiantil, los protagonistas del movimiento, porque un gran porcentaje de jóvenes educados pero insatisfechos dentro de la población quieren alzar su voz. En las últimas décadas, el aumento del nivel de vida, la tasa de alfabetización, así como el aumento de disponibilidad de la educación superior, se reducen en la tensión entre las aspiraciones crecientes y la falta de reforma del gobierno para garantizar a los estudiantes una vida mejor. Pues bien, una vez contextualizado la primavera árabe, ahora vamos a ver las implicaciones de grandes temas como el feminismo y el cambio climático. Empezaremos por el feminismo.
En primer lugar, es preciso hacer una breve contextualización de la situación de las mujeres en Medio Oriente. Es que esta es crítica, debido a que está impregnada de violaciones, desigualdad de género, abusos, machismo y, sobre todo, por la carencia de derechos que las respaldan. Todo esto por la tradición de la sociedad patriarcal que existe en el territorio. Pero parece que con la primavera árabe se abre un nuevo horizonte y esperanza para las mujeres en la región, una nueva lucha en la que las mujeres pueden alzar su voz y tomar el protagonismo, habiendo aprendido que la democracia debe ser conquistada por los propios pueblos, que no llena de fuera, sino que es la propia sociedad que la anhela la que debe luchar. Entonces, cuando hablamos del feminismo en la primavera árabe, parece que el papel que desempeñaron las mujeres árabes impulsó el desarrollo de las protestas. Esto es una esperanza para la consecución de los derechos sociales tradicionalmente negados por los regímenes patriarcales cerrados y excluyentes. Es decir, para sorpresa de algunos, las revoluciones de la primavera árabe detentan una importante vertiente de reivindicación feminista, pudiendo afirmar que fueron los jóvenes y las mujeres los que hicieron que la primavera árabe tuviera lugar, los que realizaron sacrificios y pagaron un precio elevado por su participación. Algunos ejemplos para ver la realidad del feminismo en la primavera árabe los encontramos en Egipto o en Túnez. En Egipto, el activismo por Internet fue una herramienta primordial en la movilización de la sociedad egipcia y en muchos casos estuvo a cargo de mujeres. Cabe destacar, especialmente ilustrativo, la difusión masiva de un vídeo en YouTube realizado por una joven de 26 años llamada Asma Mahfouz, considerada por muchos la lideresa de la revolución. En Túnez, una profesora de inglés de la Universidad de Túnez, Lina Ben Meni, fue una de las primeras en alertar al mundo acerca de las protestas tunecianas. En diciembre de 2010 mantenía su blog A Tunisian Girl, a pesar de las amenazas y la censura, impulsó con él. Es decir, que la participación de las mujeres en el frente de la primavera árabe fue decisivo, pero a pesar de ello resulta frustrante cómo las mujeres han sido relegadas a un segundo plano en los acuerdos políticos y su presencia en los niveles de gobierno más altos sea menos significativo de lo que debería. Aún así, es innegable que la primavera revolucionaria ha sentado las bases de lo que quizás podría desarrollarse como un cambio de modelo social, a partir del uso combinado de las nuevas tecnologías y la agitación callejera, llegar a un cambio que debe repercutir en el papel de la mujer en el ámbito público, como condición indispensable para la democratización de Oriente Medio. Según Diego Rubio y Miles Allen, profesor de Ciencias de Geosistema en la Universidad de Oxford, en algunos casos el cambio climático añade presión extra a la ya existente, lo que provoca que los sistemas que conocemos se pongan al límite y que la situación derive en conflictos violentos y guerra. Vamos a hablar de una particular correlación entre los eventos climáticos extremos y los conflictos en diversas partes de Oriente Medio y Norte de África, en particular en el periodo entre 2010 y 2012. Es este arco de tiempo cuando muchas naciones de este área han sufrido profundos cambios a nivel interno, político, institucional y social en el contexto de las revueltas de la primavera árabe, el tema que nos incumbe. Entre los países en los cuales es más evidente la correlación tenemos a Siria, a Yemen, a Túnez y a Libia. Los cambios climáticos en sí no son suficientes para dar inicio a un conflicto y provocar olas migratorias, subraya Jesús Crespo Cuaresma, investigador del Instituto Internacional de Sistemas de Análisis. Sin embargo, si tenemos un particular contexto de un gobierno inadecuado y un nivel medio de democracia, los graves fenómenos climáticos pueden provocar conflictos por la penuria de recursos. La influencia del cambio climático en los conflictos violentos sucedidos en Oriente Medio, como la primavera árabe, aunque no se puede afirmar que el cambio climático la provocara, sí que es cierto que actuó como detonador. Y así fue como pasó, por ejemplo, es que en verano de 2010 hubo una ola de calor que azotó el hemisferio norte, provocando en Rusia altísimas temperaturas hasta 44 grados centígrados. Y ya que vivimos en un mundo plenamente globalizado, este hecho desencadenó una serie de sucesos que acabarían afectando a territorios a miles de kilómetros de distancia. Esto dio como resultado la pérdida del 70% de las cosechas, y ante esta problemática el Kremlin decidió cancelar temporalmente las exportaciones del grano al extranjero. El precio del trigo aumentó desorbitadamente, sobre todo por ejemplo en Egipto, donde más del 60% del trigo consumido procedía de Rusia, y ante la falta de materia prima necesaria, los productos derivados como el pan subieron de precio de manera acusada. Esta, de hecho, es una de las razones de protesta en la primavera árabe. El contexto en el que se producía esta situación era ya de por sí convulso. La crisis económica global de 2008, el abuso del poder del presidente Mubarak y otros sucesos durante los años anteriores, sumado a la excesiva subida del trigo, hacían que Egipto fuera el escenario perfecto para que estallara una revolución. Y así fue, en 2011, cuando explotó en las calles del Cairo la primavera árabe. Pero ¿qué pasó con esos gobiernos autoritarios que se pretendían derrocar? ¿Desaparecieron realmente? Es decir, el germen de esta lucha consiguió sus frutos. Y es que 12 años después solamente un líder de estos territorios sigue en el poder, y ese es Bashar al-Assad, en Siria, ya que consiguió con la ayuda militar de Moscú resistir el estallido de 2011, pero sin embargo las consecuencias han sido que Siria se convierta en el presente en una de las emergencias humanitarias más complejas del mundo. Por otro lado, Libia y Yemen
el derrocamiento de su líder llevó a una lucha por el poder que hoy en día sigue vigente, los generales egipcios han restablecido, sin embargo, en los pasados años un régimen más restrictivo todavía, y ya la última esperanza de la primavera árabe, Túnez, ha dado un giro autoritario desde 2021. Fue el país donde comenzó todo, como sabemos, el estado de Magreb que más cambios ha experimentado en la última década. Parece que hubo una transición hacia la democracia, pero ¿estamos volviendo a un estado autoritario? Esta transición hasta un sistema más autoritario, mientras que en Egipto sí que podemos decir que hay un régimen militar muy consolidado que controla todos los aspectos de la vida, hay esperanza en Túnez, ya que todavía hay espacio, los medios no están controlados por completo y hay partidos de oposición y judicatura que no están en manos del presidente Kais Saied. Como conclusión, la primavera árabe apenas estuvo a la altura de las expectativas que despertó. En este sentido podría calificarse como una revolución fallida. Sin embargo, marcó un punto de inflexión histórico, porque demostró por primera vez que la gente del mundo árabe también estaba dispuesta a salir a la calle a luchar por sus derechos, y que es capaz de derrocar a los déspotas. Quizás el fallo de todo esto en el mundo árabe estuvo en que la democracia realmente es una forma de pensar, una serie de valores que deben formar parte de una sociedad, y los países árabes no estaban preparados para ese salto repentino. Y es que la democracia no consiste en el cambio de un dictador por otro, como ocurrió en Egipto con Mubarak y Morsi, dos nombres para la misma realidad. Porque introducir la democracia en un país sin preparación es como comprar muebles para una casa antes de construirla. La primavera árabe aún no ha acabado, porque demostró que en la región hay fuertes demandas de justicia y de libertad. No hay que ver la primavera árabe como un acontecimiento único, sino por olas. La primera fue en 2011 y la segunda está ocurriendo ahora, y seguirá mientras los problemas estructurales estén ahí. Muchísimas gracias por escucharme.